Conocer la variabilidad de los fenómenos que estudiamos, sean estos naturales o sociales, son de gran importancia para tomar decisiones correctas. Por ejemplo, la mayoría de nosotros se negaría a recorrer un arroyo de gran caudal sabiendo únicamente que la profundidad del agua es de 1.5 metros en promedio. Aquí como vemos en la imagen, o sea, no es lo mismo la profundidad en las zonas de las orillas o en algunas zonas de la parte intermedia de este caudal que en esta zona, por ejemplo, ¿no? Que aquí podríamos, si no ahogarnos, pero sí hundirnos y llevarnos a un susto, ¿no? La estadística florece o ha florecido porque vivimos en un mundo de variabilidad. Por ejemplo, no hay dos personas idénticas y solo unas cuantas son realmente diferentes. Al resumir un conjunto de datos, especificamos no solo las medidas de tendencia central, como la media, sino también las medidas de variabilidad, es decir, las medidas de la cantidad en que estos resultados están dispersos o diseminados en la distribución. Si no existiera variabilidad dentro de las poblaciones, no habría necesidad de la estadística. Un solo elemento o un solo dato o unidad de muestreo diría todo lo que hay que saber sobre la población de interés. Por lo tanto, presentar la información sobre una muestra no basta con dar una medida de la media, sino también es necesario informar sobre la variabilidad dentro de la muestra. Considerando pues todo esto, además de una descripción de las tendencias de medidas de tendencia central de un conjunto de datos, generalmente es deseable tener una descripción de la variabilidad o de la dispersión de los datos. Una medida de la variabilidad o medida de la dispersión, como a veces suele llamarse, es una indicación de la dispersión de las mediciones en torno al centro de la distribución. Las mediciones que se concentran alrededor del centro de la distribución de datos tienen una baja variabilidad, o sea, una baja dispersión, mientras que los datos que están muy dispersos a lo largo de la escala de medición tienen una alta variabilidad o alta dispersión. Recordemos, y al igual que con todas las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad de una población son parámetros poblacionales y las medidas de variabilidad de la muestra son estadísticos o estadísticas que se estiman o que estiman estos parámetros, que se estiman para inferir esos parámetros. Para un análisis cuantitativo de la variabilidad dentro de las muestras y entre ellas necesitamos una medida definida matemáticamente. Es probable que ya tengas una sensación intuitiva de las diferentes medidas de variabilidad. En la figura 1, cada una de las tres distribuciones de frecuencias está formada por 7 datos con la misma media, una media de 10, pero con diferentes variabilidades. Ignoremos por el momento los números de los recuadros y su significado se explicará más adelante. Antes de seguir, eso sí, sería un muy buen ejercicio si clasificamos estas tres distribuciones de menor a mayor variabilidad. Nuestra intuición sería correcta si concluimos que la distribución A tiene la menor variabilidad, la distribución B tiene una variabilidad intermedia y la distribución C tiene la mayor variabilidad de estas tres distribuciones. Si esta conclusión no es obvia, observa cada una de las tres distribuciones una por una cuidadosamente y anota las diferencias entre los valores individuales de cada una de las distribuciones. Si haces este ejercicio te darás cuenta que para la distribución A, con la menor variabilidad de 0, los 7 datos tienen el mismo valor de 10. En la distribución B, con una variedad intermedia, los valores de los datos varían ligeramente, porque tenemos un 9 y un 11 diferente de ese 10. Y para la distribución C, con mayor variabilidad, varían aún más, porque tenemos un 7, tenemos dos 9, ¿sí? Tenemos dos 11 y tenemos un 13. La variabilidad asume un papel fundamental en el análisis de los resultados de cualquier investigación. Por ejemplo, un investigador que está valorando a un grupo de pacientes deprimidos podría preguntarse, ¿el entrenamiento físico mejora en promedio las valoraciones de los pacientes deprimidos en una prueba de bienestar mental? Para responder a esta pregunta, este grupo de pacientes deprimidos son asignados al azar a dos grupos. A uno se le da entrenamiento físico y al otro no. Después se obtienen los resultados de bienestar de ambos grupos. Supongamos que la puntuación media de bienestar es mayor para el grupo con entrenamiento físico. ¿Es real la diferencia media observada entre los dos grupos o meramente transitoria o aleatoria? Esta decisión no solo depende de la magnitud de la diferencia entre las medias de los dos grupos, sino también de las inevitables variabilidades de los datos individuales dentro de cada grupo. Para ilustrar la importancia de la variabilidad, la figura 2 muestra los resultados de dos experimentos ficticios, cada uno con la misma diferencia de 2, pero con los dos grupos del experimento B con menos variabilidad que los dos grupos del experimento C. Estas son las mismas figuras de la figura anterior. Aunque el nuevo grupo B asterisco conserva exactamente la misma variabilidad intermedia que el grupo B, cada uno de sus 7 valores y su media se han desplazado 2 unidades hacia la derecha. Asimismo, aunque el nuevo grupo C asterisco conserva exactamente la misma mayor variabilidad que el grupo C, cada uno de sus 7 valores y su media también se han desplazado 2 unidades hacia la derecha.
Por consiguiente, la diferencia media crucial de 2 es la misma para ambos experimentos. Antes de seguir, decidamos qué diferencia media de 2 es más evidente. La diferencia media del experimento B debería parecer más evidente debido a las menores variabilidades dentro de los grupos B y B asterisco. Al igual que es mucho más fácil escuchar un mensaje telefónico cuando se reduce la estática, es también mucho más fácil ver una diferencia entre las medias de los grupos cuando se reducen las variabilidades dentro de los grupos. Como se describirá posteriormente, las variabilidades dentro de los grupos asumen un papel clave en la estadística inferencial. Las variabilidades relativamente menores dentro de los grupos en el experimento B se traducen en una mayor estabilidad estadística para la diferencia media observada de 2, cuando se considera solo un resultado entre muchos posibles para los experimentos repetidos. Por lo tanto, en la medida en que las diferencias promedios similares, pero no necesariamente idénticas, aparezcan de nuevo en experimentos repetidos, podemos concluir que la diferencia media observada de 2 en el experimento B refleja probablemente una diferencia real a favor del tratamiento. Por otro lado, las variabilidades relativamente mayores dentro de los grupos del experimento C se traducen en una menor estabilidad estadística para la diferencia media observada de 2 en este caso, y cuando se considera como solo un resultado entre muchos posibles para los experimentos repetidos.